Muy buenos días, amada Iglesia del Señor Jesucristo, Iglesia Bíblica Cristiana del Fundamento. Reciban todos un saludo fraternal de este servidor y pues muy contentos, muy felices de estar en este día honrando y glorificando a nuestro buen Dios y Salvador y por supuesto recibiendo la edificación que nos da a través de su palabra. Como lo mencionó nuestro director de culto, hoy vamos a predicar sobre Efesios capítulo 6, de los versículos 1 al 9, y se ha titulado el sermón Relacionándonos sabiamente en el Señor. Y ya vimos una primera parte de esto en el sermón anterior, en lo que tiene que ver entre las relaciones de esposo y esposa, pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, lleva este tipo de relaciones a todo nivel, a hijos, a padres, a amos, a siervos, que traducido a nuestro idioma actual podemos hablar de trabajadores y de empleadores o de jefes y subalternos. Entonces les invito a que abran sus Biblias y me acompañen en la lectura de Efesios capítulo 6. Ustedes lo hacen de manera mental y yo lo leo de manera audible. Dice así la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Amén. En los pasajes anteriores que vimos de Efesios capítulo 5 y más atrás también, pero esencialmente en el capítulo 5, el apóstol Pablo ha dado instrucciones claras a la pareja, al esposo y a la esposa. ¿En qué? En el rol que cada uno debe cumplir y que fue asignado directamente por Dios desde la creación. Pero el orden en el hogar, así como en la iglesia, implica la completa armonía entre todos sus miembros. No solo el esposo debe amar a la esposa, así como Cristo amó la iglesia, sino que la esposa debe sujetarse a su marido en todas las cosas. Pero para que haya una completa armonía, los hijos deben ser instruidos en su papel dentro del hogar. Y nuevamente en versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto indica que los hijos son responsables de obedecer a sus padres y honrarlos. Y los padres deben criar a sus hijos en disciplina y enseñanza del Señor, pero sin provocarles a ira, como dice el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, no solamente el apóstol instruye a la familia abordando las relaciones entre hijos y padres, esposos y esposas, sino que en este mismo capítulo extiende estas relaciones entre amos y esclavos. En síntesis, podemos observar en esta porción bíblica de 9 versículos que el apóstol está dirigiéndose a 4 objetivos esenciales o 4 blancos de instrucción y enseñanza, a saber: primero, instrucción para los hijos, versículos 1 al 3. Segundo, instrucción para los padres, versículo 4.
Tercero, instrucciones para los siervos, versículos del 5 al 8. Y cuarto, instrucciones para los amos, versículo 9. En la instrucción para los hijos, que va del versículo 1 al 3, podemos ver claramente dos imperativos. Porque dice, 1, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y los otros imperativos, que aunque no están expresados como imperativos gramaticales, sí son imperativos teológicos y bíblicos. Porque uno dice, no provoquéis, en el caso de la ira, ¿cierto? Perdón, en la descripción del mandamiento, dice, honra a padre y madre. La palabra honra no aparece en un imperativo, pero se puede mencionar honrar a padre y madre. Así como decimos que obedecer es un imperativo, honra a padre y madre es otro imperativo. Pero vemos que en el versículo 3 hay una preciosa promesa para los hijos que obedecen y honran a sus padres. Y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el segundo, instrucción para los padres, que está en el versículo 4, también encontramos dos imperativos. Uno en forma negativa, no provoquéis. Ese es un imperativo, es un mandato que se nos da a los padres a no provocar la ira en nuestros hijos. Y el segundo es criadlos, es otro imperativo. Ese sí está tanto gramatical como bíblico o teológico. En el tercer punto, o la tercera instrucción que va para los siervos, vemos también el mismo imperativo que va para los hijos, obedeced. Pero también encontramos dos imperativos que no están expresados de esa manera gramatical, sino que dice con temor y temblor, que es lo mismo que decir temer y temblar. O sea, son imperativos de todas maneras. Y vemos que deben serlo con una actitud, o una buena actitud, con actitud de sencillez en sus corazones, de buena voluntad. Pero también para los siervos hay una preciosa promesa en el versículo 8, que dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La cuarta instrucción, que va para los amos, también tiene un imperativo. Dice, haced, leámoslo, y vosotros amos, haced con ellos. ¿Con quiénes? Con sus siervos o con sus trabajadores. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Claramente está expresado en el resto del versículo. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para que no haya acepción de personas. Entonces viene un imperativo, hacer esto con tus siervos, con tus esclavos o con tus trabajadores. Lo mismo, ¿qué es lo mismo? Darles la misma justicia y la recompensa que el Señor ha expresado al final del versículo 8. Recibirá del Señor esa recompensa o ese bien, o ya sea siervo o ya sea libre, o sea, independiente de la condición que estemos en cuanto a estar sujetos a una autoridad. Si hacemos las cosas como al Señor le agradan, tendremos esa preciosa recompensa. Eso a manera general, en resumen. Ahora vamos a desglosar cada uno de estos puntos. Pero para ello quiero que me acompañen a dos textos previos. Vamos todos a Éxodo capítulo 20. Quiero que le demos lectura desde el versículo 12, que es con respecto al tema de los hijos, pero quiero que lo leamos hasta el versículo 17. ¿Por qué razón? Recuerde que las dos tablas de la ley contienen en la primera tabla todo lo que es referente a Dios. Los primeros 4 mandamientos forman parte de la primera tabla y toda ella tiene que ver es con Dios. Y del versículo del 6º mandamiento al 10º mandamiento, toda esa tabla va dirigida a nuestras relaciones con los demás. Por lo tanto, no podemos sacar de contexto el versículo de honra a tu padre y a tu madre sin mencionar las demás responsabilidades. Entonces leamos, verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y vamos también a Deuteronomio capítulo 5, que ya sabemos que Deuteronomio es como nuevamente recordar las instrucciones de los 10 mandamientos que el Señor ha dado, y por eso en Deuteronomio se repite. Pero vamos a mirar qué algo más nos puede aportar ese texto de Deuteronomio 5, 16. Deuteronomio 5, 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y nuevamente repite el resto de los mandamientos. ¿Por qué es importante esto? Para que tengamos el contexto completo de cómo desde nuestro hogar nuestros hijos deben ser instruidos, no solamente en honrar a padre y madre, sino en aprender los demás mandamientos de la ley de Dios. Ya dicho estos dos textos, entonces volvamos a nuestros versículos del 1 al 3 de Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora van a observar que vamos a estar repitiendo los textos varias veces, y esto en virtud a que queremos despertar el oído, la mente y los corazones de nuestros hijos para que comprendan la profundidad, la altura, la anchura y la largura de este mandamiento y de la importancia de honrar a los padres. Y como bien lo dijo nuestro director de culto, el querido hermano Robinson, aunque tengamos los años que tengamos, si todavía tenemos nuestros padres vivos, también tenemos esa misma responsabilidad como hijos. Esto no va dirigido únicamente a los niños y a los jóvenes que están en etapa de formación. Por supuesto que tienen esa relevancia, pero aunque usted sea mayor y su padre y su madre todavía estén vivos, o alguno de los dos estén vivos, es su deber seguirlos honrando, porque aquí dice hijos, no dice hijos pequeños, medianos, grandes, viejitos, no, dice hijos. Honrar a padre y madre. Muy bien. Entonces el primer punto dice instrucción para nuestros hijos. Hermanos, la instrucción a nuestros hijos comienza en el hogar, y específicamente cuando aprenden a honrar a su padre y a su madre. La enseñanza del apóstol se basa, por supuesto, en la ley de Dios, y es por esa razón que está basada en la ley de Dios, como ya leímos en Éxodo y en Deuteronomio, que eso es justo, porque forma parte de la ley de Dios. Dice el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, que los testimonios de Jehová son verdaderos, que la justicia de Jehová es justa. O sea, el Señor es justo en su ley, y por esa razón es justo que los hijos obedezcan y honren a sus padres. Pero por lo tanto, también los hijos deben aprender a no codiciar, sino a tener contentamiento con lo que el Señor otorga. A no mentir, sino a promover la verdad. A no robar, sino a trabajar honestamente. A no adulterar, sino a ser fieles al pacto matrimonial y a todos los demás pactos. A no asesinar con odio en sus corazones, sino amar de corazón. Y a honrar la autoridad donde quiera que ésta exista. Y esto lo deben aprender en el hogar, honrando primeramente a su padre y a su madre. El hogar es el lugar donde los hijos cristianos o hijos de cristianos deben aprender a guardar la primera tabla de la ley, que se resume en dos: amarás al Señor y lo adorarás con todo tu corazón. Y donde todos los demás hijos, o todos los hijos, también tienen que aprender a guardar la segunda tabla de la ley, que es relativa al amor y al trato con todos los demás. Todo comienza en el hogar, pues es el primer y principal mandamiento de esa segunda tabla de la ley que acabamos de leer precisamente. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
Primer mandamiento con promesa. Suena extraño, ¿cierto? Porque el primer mandamiento de toda la ley es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O si lo miramos desde la perspectiva de Éxodo, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no harás imagen de ellos, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellos. Pero sin embargo, el primer mandamiento con promesa es el que da por honrar a padre y madre, a lo que es la misericordia del Señor, y a la vez las exigencias y las demandas que Dios hace a los hijos. Primer mandamiento con promesa. ¿Cuál promesa? Largura de vida, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos responsables obedecen a sus padres, y este es un deber que está expuesto de una manera bastante abundante en todas las escrituras. Vamos a mirar algunos casos. Ya miramos Éxodo 20:12, honra a padre y madre para que te vaya bien en todos los días de tu vida. Pero miremos lo que dice Éxodo 21:15. Ojo a esto: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. 21:17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. ¿Se dan cuenta, hijos, la trascendencia del mandamiento y las consecuencias que esto puede traer por no honrar a padre y madre? Gracias al Señor que estamos en un tiempo de que podemos aplicar la ley, pero bajo la gracia de Cristo, que se nos da la oportunidad de arrepentirnos de todo esto si lo hemos hecho. Levítico 20:9 dice que el que maldijere a su padre o a su madre morirá, y que al que a su padre o a su padre maldice, su sangre será sobre él. Esto hay que mirarlo con temor y temblor, pero también sujetos a la gracia de Cristo. Ya vimos también Deuteronomio 5:16, que lo pueden tomar nota para que lo tengan en cuenta. Pero también hay a manera de consejos para los jóvenes y para los hijos. Proverbios 1:8 nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y viene el versículo 9 también con promesa: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esto significa coronas de vida para los hijos que oyen la instrucción de sus padres y no desprecian la dirección de sus madres. Pero también quiero que me acompañen por un momento a Mateo 15. Versículos del 4 al 6, dice así: porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí el Señor estaba reprendiendo a los fariseos que decían que no podían ayudar económicamente a sus padres porque tenían que ofrendar en la iglesia, en el caso de ellos en las sinagogas. Y miren cómo el Señor los trata con esa dureza e hipocresía, porque a los padres llega el momento de sus vidas en que tienen que ser sustentados por sus hijos cuando llegan a la vejez. Tienen que ser cuidados, tienen que ser sostenidos. Ahora, si el padre disfruta de una buena pensión, bueno, está bien, les quita esa carga, pero es responsabilidad de los hijos también cuidar de los padres. Lo vamos a ver un poco más adelante. Acompáñenme a Mateo capítulo 19, versículo 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces separamos el versículo, ¿no? ¿Acaso tu padre y tu madre no son tu prójimo? Claro que sí. Y también a tu prójimo en general. Pero tu prójimo o próximo más cercano son tu padre y tu madre. La familia. Ese es el prójimo o el próximo más cercano que hay
alrededor de nuestras vidas. Y aquí en la iglesia, todos los hermanos y hermanas de la congregación, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Tenemos un solo y un mismo Padre que es Dios. Por eso la familia cristiana es de vitalísima importancia para nosotros. Y por último, les quiero leer Colosenses 3:20, que dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y creo que este debe ser el principal motivo por el cual los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Sí, por supuesto, ¿quién no quiere tener larga vida? Gloria a Dios por ello. ¿Quién no quiere tener largura de vida y abundancia de bienes? Por supuesto. Pero la motivación principal es porque esto agrada al Señor y porque esto es ¿qué? Justo. Esa es la motivación que nosotros como hijos y los hijos de nosotros y nuestros nietos tienen que tener. Y es que lo hacen es porque tienen que agradar al Señor. Y al hacerlo, agradan a Dios. Nuevamente el verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y por supuesto, no solamente tenemos que hablar de la obediencia, aunque la obediencia es vital, vemos que el honrarlos también forman parte de la obediencia. Los jóvenes y los niños han sido exhortados para que obedezcan a sus padres, pero ahora se les manda en este versículo a honrarlos. Ahora bien, iglesia, si bien es cierto que al honrarlos está incluida la obediencia, lo que quiero que comprendamos es que la honra va mucho más allá de un obedecer externo o de un obedecer de mal agrado. Porque nuestros hijos pueden obedecer por varias razones, o por miedo, o por temor, o por terror al castigo, pero lo hacen con una mala actitud, lo hacen porque les toca. Y eso no está bien, porque eso es contrario al sentido que conlleva la honra. ¿Qué significa la honra? Es tener en gran estima y en gran consideración, con el máximo respeto y aprecio a nuestros progenitores. ¿Tienes tú en gran estima a tus padres, joven? ¿Tienes tu consideración y máximo respeto por ellos? ¿Verdad que hemos fallado tanto en eso? Y es tiempo por eso de arrepentirnos de esos pecados, porque las consecuencias son bastante graves, bastante graves. Hijos, Dios genera nuevas vidas humanas. ¿Y a través de quiénes el Señor genera nuevas vidas humanas? Pues de los padres. Los padres son el medio o los medios que el Señor ha utilizado para traerte a ti a este mundo. Por eso duele tanto escuchar jóvenes y niñas decir que el tener hijos es opresión. Pero si sus padres hubieran pensado de esa manera, esa hija o ese hijo no existiría. ¿Sí se dan cuenta de la contradicción? Jóvenes, niños y niñas, jóvenes y aún adultos que vinieron de la relación de sus padres a este mundo, que fueron procreados por la relación íntima entre sus padres, ahora hablan de que eso es esclavitud. Ahora hablan de que eso es opresión. Ahora hablan de que por esa razón pueden tener la libertad de abortar los hijos que quieran abortar, porque es que es mi decisión, es que es mi cuerpo, y además tener hijos es opresión. ¿De verdad? Entonces, ¿quién te está dando a ti esa vida? ¿Quién te cuidó? ¿Quién te ofreció salud, protección, recursos económicos? ¿Quién te vistió? ¿Quién te dio de comer? ¿Quién te educó? Para que ahora digas que tener hijos es opresivo, o que tener hijos es castigo, o que tener hijos es machismo. Opresión del hombre contra la mujer que quiere que se quede criando hijos. Tremendo cómo la humanidad está llegando a esas conclusiones porque desconocen, ignoran la palabra del Señor. Por lo tanto, el honrar a los padres es expresar una gratitud natural por parte de los hijos hacia aquellos que los han procreado, cuidado con dedicación. Sus padres entregaron sus vidas para criarlos, para alimentarlos y para educarlos. La honra a los padres no solo se relaciona con la obediencia voluntaria, sino que involucra el estar pendiente de ellos mientras vivan. Su vejez debe ser honrada,
Y este mandamiento de la ley de Dios, que forma parte del decálogo, debe ser enseñado con mucha más fuerza a los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro tiempo, que tienen un concepto totalmente equivocado de lo que es la familia, de lo que es el hogar y de lo que es honrar a sus padres. Vivimos en una generación sin afecto natural. Una generación que no tiene afecto natural por sus padres, que no tiene afecto natural por las autoridades, aunque no tiene un afecto natural por sus propias vidas, pero tiene la gran promesa de que si honran a sus padres, los obedecen y son gratos con ellos y los cuidan y los protegen cuando estén viejos, ellos van a vivir bien y van a tener larga vida sobre la tierra. Ahora les pregunto, hijos, ¿habrá de irte mal al hijo que obedece a sus padres? ¿Habrá de irle mal a un hijo que es piadoso, que es obediente y que es grato con sus padres? No, seguro que no. La promesa se caracteriza porque el joven que obedece a sus padres y los honra, también actúa como una persona que es honrada, honesta, laboriosa, amable. Y alguien con ese carácter será apreciado grandemente y le irá bien en sus asuntos. La vida larga y próspera debe ser esperada por los hijos que honran a sus padres. Ahora bien, esta promesa también implica que la rebelión contra la autoridad trae peligro y también trae la ira de Dios. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Cada que uno lee estos textos, uno dice: Señor, ten misericordia de nosotros y ten misericordia de nuestros hijos. Porque miren esto: su lámpara se apagará en oscuridad tenebrosa. Tenebrosa, santo Dios. Proverbios 1 del 7 al 8 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Pero quiero seguir enfatizando con más textos. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En ese orden, ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Por qué lo enfatizo? Porque los jóvenes hoy día quieren es hallar buena opinión ante los ojos de los hombres, así la opinión ante Dios no les sea buena. No, siempre es ante los ojos de Dios y de los hombres. Y de los hombres se refiere primeramente a honrar a tu padre y a tu madre. Vamos con el segundo punto: instrucción para los padres, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Queridos padres, el respeto y la honra no se consiguen a través de la tiranía, sino que se ganan con el amor y la gentileza y la buena corrección. Los padres están ubicados en un punto de autoridad sobre sus hijos, y esto puede ser utilizado para el maltrato. Pablo exhorta a que no se despierte la ira en los hijos como consecuencia del maltrato en todo sentido. No solamente el maltrato físico, sino también el psicológico, el emocional y también el maltrato espiritual, porque lo hay cuando se usa mal la palabra del Señor. Pablo exhorta a que no se despierte la ira en los hijos como consecuencia del maltrato en todo sentido, sino que más bien deben preocuparse por educarlos y formarlos de acuerdo con los mandatos divinos. Provocar la ira en los hijos a través de un tipo de crianza severa les da a ellos una justificación innecesaria de la rebelión natural de un niño. Me refiero cuando ha habido un maltrato. Esto no implica que no se corrijan o que no usemos la vara de la corrección, por supuesto, pero vamos a ver cómo se debe usar. Cuando disciplinas a tu hijo, primero comprueba que estás controlado tú mismo. Porque el corregir a un hijo cuando estamos descontrolados emocionalmente
eso genera mucho rechazo, mucho resentimiento y rebeldía en el corazón de los hijos. En vez de producir el efecto que las Escrituras quieren producir, produce lo contrario. Con respecto a esto, el gran predicador, catalogado como el puritano del siglo XX, el doctor Martin Lloyd-Jones, decía al respecto lo siguiente: ¿qué derecho tienes a decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente tú también la necesitas? Estamos tocando fibras, ¿no? Tanto a los hijos como a nosotros los padres. Cuando yo estaba preparando el tema, de verdad, hermanos, casi que se me salían las lágrimas de mis ojos, porque uno se siente tan redarguido por tantas cosas, pero gracias al Señor que aún hay tiempo de corregir, de arrepentirnos y de glorificar al Señor con estas enseñanzas. Pero dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, a veces nosotros usamos la palabra criar de una manera como tan: es que estoy criando a estos chinos. No, mejor dicho, yo los he visto pero no los mantengo porque comen. Y a eso llamamos la crianza. Pero la palabra crianza en griego sugiere la idea de criar ayudándolos a florecer. Criar ayudándolos a crecer, a florecer. ¿Por qué, padres? Porque saben, a nosotros los padres se nos han confiado nada más y nada menos que las mentes y los sentimientos y los cuerpos de frágiles portadores de la imagen divina. Las mentes, los sentimientos y los cuerpos de nuestros hijos son hechos a imagen de Dios, pero por ser tan pequeños son frágiles. Y Dios ha confiado a nosotros los padres eso: las mentes, los sentimientos y los cuerpos de nuestros hijos. Por consiguiente, los hijos no existen para los padres en ese sentido, sino los padres existimos para nuestros hijos al ayudarlos a desarrollar sus propias personas delante de Dios. Delante de Dios. Ahora, la palabra disciplina. Encontré el significado en el griego y es acción de moldear la voluntad mediante la instrucción y la corrección. Repito, disciplina es la acción de moldear la voluntad mediante la instrucción y la corrección. Y luego dice amonestación, que también significa a la vez instrucción, amonestarlos o instruirlos en el Señor. ¿Y qué es instruirlos o amonestarlos? Es la acción de moldear la mente mediante la enseñanza y la reprensión. Si observaron, la disciplina ayuda a nuestros hijos a que moldeemos sus voluntades mediante la instrucción y la corrección, pero la instrucción es la acción de moldear sus mentes mediante la enseñanza y la reprensión. Por eso, cuando usted, padre o madre, le enseña la palabra de Dios a sus hijos de manera continua, constante, diaria, está ejerciendo esa acción de moldear su mente en los principios del Señor, en la palabra de Dios. Y esa palabra es la que los va a ayudar en su futuro, cuando se enfrenten a situaciones que requieren decisiones, desafíos y circunstancias aún difíciles en sus vidas. La palabra de Dios va a estar sembrada en sus mentes y sus corazones de tal manera que sobre ella van a actuar. Ahora, es significativo que tanto la disciplina como la amonestación o instrucción se utilizan para describir el propósito de las Escrituras. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que es un texto que debemos de saber todos, y ojalá lo repitan conmigo en voz alta, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Los padres debemos criar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Vamos con la tercera instrucción, que va dirigida a los siervos. Va de los versículos 5 al 8, que dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor,
con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí la clave está en la palabra como a Cristo, porque ¿quién de ustedes me puede decir que durante toda su vida ha tenido jefes que usted dice, yo amo a mi jefe profundamente? El Señor ha colocado jefes que aún nos causan pero si el Señor puso esa autoridad sobre usted, ¿qué dice la palabra de Dios? Que toda autoridad es establecida por el Señor. ¿Ven? Aún padres que son que uno lo soporto, es que es demasiado estricto, es que es demasiado legalista, por lo que sea, ¿cierto? Pero aquí se está refiriendo a los siervos, y estamos hablando de esclavos de esa época, que traído a nuestro lenguaje actual serían servidores o subalternos o trabajadores que están bajo la autoridad de un jefe o de un empresario, de un amo, dice la palabra de Dios. Pero la clave está en esto: obedecer como a Cristo. Estas palabras cambian totalmente la perspectiva de la obediencia. Cambia la perspectiva no solamente de los siervos y esclavos de esa época, sino que también cambia la perspectiva de nosotros como trabajadores y subalternos de un empresario o de unos jefes, y también como hijos que están bajo autoridad de los padres. Pero la palabra siervo, sabemos que está utilizando aquí el apóstol, no era igual a la esclavitud que usted y yo conocemos de lo que fue la esclavitud de los africanos en América, no, que era una esclavitud totalmente racial. La esclavitud en la época de Pablo, en la época del Señor, no era por causa de la raza, puesto que habían esclavos de distintas razas y de distintos colores de piel. En las ciudades del Imperio Romano, los esclavos constituían entre el 20 y el 30% de la población. Una familia típica de esa época estaba conformada por el padre, la madre, los hijos y los esclavos. Esa era una familia. Ahora bien, la esclavitud era un estado legal, era un estatuto legal, el cual era necesario para poder estar vinculado al servir a un amo o a un amo o a un dueño de familia. Pero los trabajos de los esclavos de esa época eran diferentes. Iban desde el trabajo en el campo hasta el servicio como médicos, o sea, como doctores, como maestros y como contables. Y en la nación de Israel aplicaba el mismo principio, porque resulta que el padre, que tenía buenos recursos económicos, tenía esclavos a su servicio que instruyeran a sus hijos en aprender a leer y a escribir. Tenían los paidogogos o los pedagogos que los llevaban a las escuelas públicas o a las enseñanzas, y luego les revisaban las tareas. Pero también les enseñaban, había otro grupo de esclavos que enseñaban a administrar con buena mayordomía la herencia que iba a recibir. Y luego el padre de familia era el que determinaba a qué edad su hijo ya estaba en capacidad de administrar la herencia o los bienes que el padre le estaba dejando. Entonces, desde esa época habían esclavos que tenían en función el desarrollo intelectual, académico y de mayordomía de los hijos. Entonces no eran cualquier tipo de esclavos como los imaginamos nosotros cuando vemos esas películas de esclavitud, que sí, los hacían trabajar pero de una manera forzosa y con un maltrato impresionante. No, no se trataba de eso, aunque por supuesto habían castigos cuando no se cumplían. Ahora bien, lo que quiero que quede claro es que el apóstol Pablo en este texto no es que esté aprobando la esclavitud. Lo que el apóstol Pablo está simplemente describiendo una institución social que era legal en su época. Y Pablo le instruye a esos esclavos que son cristianos a que trabajen como para el Señor, no como para los hombres. Ahora, ¿ese principio aplica para todos nosotros? Claro. Si yo estoy trabajando en una empresa, debo saber como creyente que mi trabajo primeramente tiene que glorificar al Señor, y que por duro o suave o por bien o mal remunerado que sea, estoy trabajando es como para el Señor. Y esa perspectiva me hace ver de una manera muy distinta
la posición en la que estoy bajo autoridad y me permite no guardar resentimientos y raíces de amargura en mi corazón hacia los empresarios, hacia los que tienen autoridad sobre nuestras vidas en cualquier tipo de organización. Entonces el apóstol no está avalando la esclavitud, simplemente está describiendo cómo debe actuar un hombre o una mujer que estaba bajo ese estado de servicio. Pero también habla de que lo tenían que hacer con temor y temblor. ¿A eso a qué se refiere? A que no fueran perezosos, sino que cumplieran con responsabilidad y con diligencia los trabajos asignados, pero que lo hicieran con sencillez, es decir, con sinceridad y con un buen compromiso para realizar un buen trabajo. Y creo que Colombia necesita muchos trabajadores con esas actitudes, que sirvan con diligencia, con compromiso, no perezosos, con temor y temblor, pero como sirviendo al Señor. Pero hay un punto vital ahí, dice, no sirviendo al ojo, versículo 6. ¿Qué implica esto? Implica que el trabajador debe trabajar duro siempre, no solo cuando alguien lo está vigilando o lo está mirando, porque esa actitud es la de aquel que se esfuerza por trabajar cuando el jefe está presente, pero cuando el jefe se va, se echa, como decimos en nuestro lenguaje popular, literalmente a la locha. No, porque Dios está viendo todo, hermanos. Al Señor no nada le queda oculto. Entonces trabajar duro solo cuando alguien está vigilando significa estar trabajando únicamente para agradar a los hombres y no a Dios. Su trabajo es ser responsable en todo aspecto. Y con esto quiero decirles una cosa. Una persona que trabaja en una empresa, a la cual se le paga un salario por trabajar en una empresa, con un horario que va de 8 de la mañana a 6 de la tarde, debe trabajar para su empresa. Pero he conocido cristianos que usan el tiempo de la empresa y aún los recursos de la empresa para predicar el evangelio. Y la pregunta ¿es eso correcto? No. Usted le puede predicar el evangelio a todos sus compañeros en los tiempos que no son laborales, por supuesto. En eso debe llevar el evangelio a todo el mundo. Pero usted no puede dejar sus responsabilidades laborales por irse a predicar, porque entonces no va a cumplir con su trabajo y lo que va a hacer es dar un mal testimonio como trabajador, y eso no glorifica al Señor. Es decir, no usemos como excusa que somos cristianos para no trabajar. Es lo que quiere decir ese mensaje. Pero debemos de hacerlo con buena voluntad, con buena actitud, sin estarnos quejando, sino como para el Señor, porque somos siervos de Cristo, y por eso lo debemos de hacer con alegría, con gozo, porque hay que hacerlo, porque todo esto agrada al Señor. Miren lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, ¿sí? Todo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, y todo es todo, no son algunas cosas. Pero también tiene una promesa, ¿no? La recompensa del versículo 8. Aquí Pablo relata una razón final para trabajar duro para el Señor. Dios no permitirá que nuestro arduo trabajo quede sin recompensa. Dicho de otra manera, toda buena obra recibirá del Señor su recompensa de vida. Está en Mateo 5:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y por último, instrucción para los amos, versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Aquí lo que se refiere básicamente es que los amos traten de manera justa a sus empleados, a sus trabajadores. El apóstol exhorta a los amos o empleadores creyentes para que traten con dignidad a sus empleados, sabiendo que Dios mira desde los cielos y Él te pedirá cuentas de lo que has hecho con la autoridad que Dios te ha delegado. ¿Sí? La responsabilidad también que tiene un empresario o un gerente o un jefe de familia.
Dios nos ha delegado una autoridad. La autoridad que tenemos nosotros es derivada de la autoridad de Dios. Él nos la ha delegado para que la apliquemos. Entonces, cuando estemos allá, muy seguramente el Señor no te va a evaluar por cuántas camisas produjiste en una hora o cuántos zapatos fabricaste en un día. No, esa responsabilidad tienes que cumplir acá. Allá te va a decir es cómo hiciste uso de los talentos que te di, cómo hiciste uso de la autoridad que te delegué para guiar a tu esposa, a tus hijos, a tu prójimo, aún a tus trabajadores a ser diligentes, no perezosos, a tener temor de Dios y a trabajar como para el Señor. ¿Ven? ¿Qué más podemos decir respecto a este punto? Que así como en las relaciones esposo-esposa o padre e hijos, la autoridad recibida de parte de Dios se puede prestar de la misma manera para ser usada como tiranía. Y eso lo hemos visto obviamente no solamente en las familias, lo hemos visto inclusive en algún tipo de iglesias, los dictadores espirituales, y lo hemos visto también en empresas y lo hemos visto en gobiernos. Aquí recuerdo tal vez una anécdota que vi por ahí por las redes sociales sobre un jefe que pasaba de puesto en puesto diciéndole a cada uno de sus trabajadores: ¿vas a venir a trabajar el domingo o el lunes vas a ir a buscar trabajo? Pues sí, qué bonita forma de presionar, ¿sí? No estaban ni gritando ni nada, pero era una amenaza, ¿sí? ¿Vas a venir a trabajar el sábado y el domingo o el lunes vas a ir a buscar trabajo? Está diciendo es que si no viene, lo he hecho. Entonces, no es la manera como debemos obrar, ¿cierto? Porque el tener autoridad nos hace mucho más responsables ante Dios de cómo hacemos uso de esa autoridad. Entonces también los jefes o amos corren ese peligro, porque su deber es recompensar el servicio honesto y fiel de los siervos o de los trabajadores o de los empleados. ¿Mediante qué? Mediante un trato adecuado, evitando ese tipo de amenazas, es decir, abstenerse de hacer alarde de su poder y no imponer a la fuerza su autoridad. Para eso hay maneras de expresar la autoridad, hay maneras de verdad de expresarse de una manera tan adecuada que la gente entiende. Yo no necesito decirle a mi jefe, a mi empleado, es que yo soy su jefe. Se supone que si tengo las carteras puestas ya sabe que soy su jefe. ¿Sí me hago entender? Yo no tengo que estar enfatizando como hacemos todos, es que yo soy su papá. Queremos imponer la autoridad cuando es distinto decir, ¿sabe qué? Porque soy tu padre es que te puedo dar esas órdenes. Así de sencillo. Estoy diciendo lo mismo, pero en un lenguaje que es más constructivo. Amén. Muy bien. Y dice el versículo: haced con ellos lo mismo, denle a sus siervos, a sus trabajadores, la misma justicia o recompensa que el Señor te ha dado a ti y que les promete a ellos por ser fieles trabajadores. Esto no quiere decir, hermanos, que uno les vaya a dar todos los caprichos que el trabajador quiera, no, pero la recompensa es natural. A un buen trabajo con diligencia, a un buen trabajo productivo, seguramente el jefe tendrá más en estima, más en cuenta al que es diligente, al que no es perezoso, al que cuida sus recursos y aún al que le ayuda a cuidar su empresa. A aquel que ayuda a cuidar su empresa, sea que el jefe sea el dueño o no, porque todos tenemos un nivel de autoridad establecido por Dios. Algunos son dueños, otros son representantes legales y otros han derivado la autoridad como gerentes generales, como gerentes de ventas, como gerentes de mercadeo, y cada uno tiene un nivel de autoridad y tiene que responder por ello. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque para Dios no hay acepción de personas. ¿Qué significa esto? Y con eso culminamos. Que todos los hombres, creyentes o incrédulos, siervos o amos, ricos o pobres, hombres o mujeres, adultos o jóvenes, niños o ancianos, tendremos que rendir cuentas ante el Dios que todo lo ve. Y en ese juicio no habrá acepción de personas. Todos serán juzgados de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Aquí están todos los preceptos por los cuales tenemos que movernos todos. Y a lo que hicimos cada uno, sea bueno o sea malo, mientras estuvimos en este cuerpo. Mis hermanos, quiero decirles con franqueza, Dios no tiene favoritismos. Dios tiene hijos especiales que ama profundamente porque los escogió para salvación y para hacerlos santos y hacerlos crecer conforme a la estatura de Cristo y para llevarlos a un reino de gloria. Eso es diferente. Pero Dios
Cuando dice que no hace acepción de personas, significa que no tiene favoritos, que si no estamos seguidos, estamos instruidos y sujetos a su revelación especial, a sus preceptos, entonces vamos a ser juzgados conforme a estos preceptos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Padre celestial, cada vez quedamos más impactados de profundizar en tus benditas enseñanzas. Y partiendo de la base que hemos sido hijos y aún muchos siguen siendo hijos, queremos pedir perdón por todas las veces que hemos deshonrado a nuestros padres, por todas las veces que les hemos insultado y ofendido, por todas las veces que les hemos sido desobedientes, por todas las veces que los hemos increpado y les hemos faltado al respeto, porque es como si lo hiciéramos en contra tuya, porque tú lo has establecido así. Pero no solamente ordenas que obedezcan y que honren, sino que hay un mandamiento con promesa, que todo lo que hagan les saldrá bien en el sentido, Señor, de tu providencia, y que todo les dará bien en largura de vidas y de años. Gracias, Señor, por enseñarnos estos principios y estos mandatos. Gracias por estos imperativos, que lo único que quieres tú es que a través de ellos seamos redarguidos, edificados, instruidos, para que te podamos honrar y glorificar por lo que tú eres y por quién eres tú, Señor. Damos muchas gracias por las cualidades, por los talentos y los dones que le has dado a nuestros hijos. Y queremos suplicarte también como padres que nos permitas ser sus guías para que los puedan desarrollar conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. Pero también como padres tenemos que pedirte perdón, Señor, si hemos tenido actitudes tiránicas con nuestros hijos, o cuando los hemos corregido de manera injusta, o cuando nos hemos dejado llevar y exaltar en nuestro temperamento y emociones, y no hemos medido las consecuencias de nuestras palabras y aún de nuestra fuerza física. Pedimos perdón por provocar la ira en nuestros hijos, y que esto no sea una justificación para que ellos alimenten la rebeldía. Por lo tanto, Señor, que nosotros mismos nos coloquemos en la posición de hijos, porque tuvimos padres terrenales, pero también en la posición de hijos, porque tenemos un Padre en los cielos que eres tú y que todo lo observas. Danos sabiduría para poder guiar a nuestros hijos, para poderlos corregir adecuadamente, para poderlos instruir, para poderlos disciplinar conforme a tu palabra y conforme a lo que tú has establecido en ella misma. Como decía el apóstol Pablo en la lectura que hicimos hoy en Hebreos, nuestros padres nos corregían como bien les parecía, de acuerdo a lo que ellos pensaban que estaba bien o no. Pero delante de ti, Señor, somos corregidos por tu misma palabra, somos corregidos por tu Espíritu, somos corregidos por la muerte y la vida y la resurrección de Cristo en nuestras vidas, y somos instruidos de tal manera que podemos llegar a desarrollar estas cualidades que tú mismo nos has otorgado, porque nos has dado a Cristo, porque nos has dado tu Espíritu y tu palabra. Pedimos perdón por todas las veces que hayamos provocado innecesariamente la ira en nuestros hijos. Pero también tú nos has dado la oportunidad de que si nos airamos, no pequemos, que si nos enojamos, no nos dejemos llevar por el enojo, sino que antes de corregir podamos tener reposo en nuestras vidas, para que nuestros hijos sepan que cuando les corregimos o les castigamos, no se hace con un propósito destructivo u ofensivo, sino con el propósito de edificar sus vidas. Te damos muchas gracias por los trabajadores, por los siervos. Te damos gracias por las mujeres que trabajan en servicios domésticos. Te damos gracias por los que trabajan en el sector del aseo, en la recolección de las basuras y en todos y cada uno de los puestos donde tú nos hayas querido colocar. Ayúdanos a sujetarnos a nuestras autoridades. Eso sí, Señor, nos queda claro que nos debemos de someter a toda autoridad, siempre y cuando esas autoridades no vulneren los principios y valores con los que tú nos has enseñado, que no alteren tu palabra y nuestras creencias y nuestra fe. Del resto, Señor, tenemos que estar sujetos a ellos
y trabajar con diligencia, trabajar con sabiduría, pero como para ti, Señor. No somos empleados de una persona, sino somos trabajadores y siervos tuyos. Por eso nos instas en tu palabra a que los que estemos bajo cargos de sujeción y cargos de no autoridad, lo hagamos y trabajemos como para ti, haciendo todo como para ti, Señor, y porque todo esto te agrada, y que sea la principal motivación de los siervos, de los trabajadores, de los empleados, de los esclavos, si es que los hay todavía, en el sentido de que lo hagamos todo como para ti. Y te damos muchas gracias, porque perdones también nuestros pecados, por todas las veces que resistimos la autoridad de nuestros jefes cuando nos exigían cosas legítimas, que resistimos la autoridad de nuestros jefes cuando desperdiciábamos el tiempo laboral y que no cumplíamos con la responsabilidad que nos había sido asignada y por el salario que nos había sido asignado. De hecho, la parábola de los labradores nos deja en claro, Señor, que muchas veces tú recompensabas de la misma manera a los que trabajaron pocas horas, pero con diligencia, a los que trabajaron todo el día con una mala actitud. Ayúdanos, Señor, a corregir esto en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Ayúdanos a corregir nuestro rol como padres en todo lo que hemos fallado. Y, Señor, gracias. Gracias por los jefes que nos has puesto. Tu palabra dice que los que has puesto sobre nuestras cabezas es porque eran los jefes que necesitábamos tener, independiente de si nos gustaban o no. Lo mismo pasa con los gobernantes, con los empresarios. Quiero darte muchas gracias por aquellos que has puesto un nivel de autoridad y que les has dado la capacidad productiva de generar trabajo, de generar empleo, para que tú los bendigas y que hagas que ellos hagan un buen uso de su autoridad, llevando a sus trabajadores a un máximo nivel de productividad, no solamente material, pero también espiritual, emocional y moral. Señor, también perdona a los empresarios que han abusado de sus trabajadores, perdónalos a los que han sido injustos con sus trabajadores, perdónalos si han sido tiranos con sus trabajadores, y también, Señor, perdona a los gobernantes que no se sujetan a tu palabra y a tu ley, que tengan temor y temblor delante de ti. Y, Señor, muchas gracias porque nos has permitido ser instruidos en todo lo que tiene que ver con las relaciones nuestras, primero para contigo, en el sentido de amarte con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero que a nuestro prójimo lo amemos como a nosotros mismos. Señor, muchas gracias por especificarnos claramente por las Escrituras los roles que tenemos cada uno como esposos, esposas, padres, hijos, amos, siervos y gobernantes. Y todo esto sea para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, amada Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.